tanto que la enfermedad coronaria a nivel global, y nuestro país no está excluido, es la causa número 1 de muerte entre los adultos. Eso lo sabemos. Unos 18 millones de personas mueren cada año debido a enfermedad coronaria y cardiovascular, representando eso la tercera parte de todas las muertes en los adultos. El 85% de esas muertes se deben a eventos agudos que valoremos el día de hoy, específicamente infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, que comparten cierta fisiopatología. A la derecha, ustedes verán, no sé si tengo un señalador, sí, que lamentablemente, como dice el refrán dominicano, al dedo malo todo se le pega. El 80 y tanto % de las muertes cardiovasculares en el mundo ocurren en los llamados países en vías de desarrollo como nosotros. Por ende, es pertinente que ustedes, médicos jóvenes, estén muy al tanto de esto, porque esto va a ser el futuro por muchas décadas a venir. Vamos a hacer algunos comentarios introductorios en general para poder contextualizar los conceptos que quiero abundar más tarde. Vamos a empezar diciendo que a pesar de los grandes avances que hemos tenido, incluyendo AI, en el manejo de la enfermedad coronaria, lamentablemente el valor predictivo, la certeza predictiva de eventos clínicos negativos, con todos los instrumentos que tenemos hoy día, todavía siguen siendo desafiantes, inexactos, sobre todo si esos scores de riesgo se aplican individualmente. Recuerden que hay ciencia de población, donde usted dice, tengo 100 millones de personas que tienen los ojos verdes y 100 millones que lo tienen azules, y usted puede sacar todo tipo de conclusión de esos 100 millones de personas a partir del color de los ojos. Pero en un individuo particular, que está sentado con los ojos verdes en un lado y la otra con los ojos azules en el otro, eso no va a servir para nada, ¿verdad? Entonces, todos los scores de riesgo, lamentablemente, a nivel individual, son imprecisos. Por muchos años, los métodos de imágenes invasivas han sido utilizados para investigación clínica y también para tratamientos o guías de tratamiento en las lesiones ateroscleróticas coronarias. Hablamos aquí del ultrasonido intravascular de alta frecuencia con un catéter microscópico de 30 a 40 MHz introducidos en el lumen coronario para estudiar la naturaleza de la placa. Lo mismo los más recientes, que son el OCT, por ejemplo, la tomografía de coherencia óptica, entre otros. Hoy nos queremos concentrar en los no invasivos, en aquellas pruebas que no requieren una intervención percutánea y por ende los costos y riesgos asociados a ella. Y aquí estamos hablando, como decía, de la tomografía por emisión de positrones, la angiotomografía coronaria computarizada y la resonancia magnética. Todo esto, me gustó la introducción del doctor Mañán, de lo nuevo, de lo que viene, de lo que ya está aquí. AI está aquí ya, señores. Escribimos un ensayo hace un tiempo sobre el concepto filosófico de cómo los objetos han adquirido vitalidad. Eso que se refería al doctor Mañán, de que ustedes andan con un dispositivo encima, no solamente los dispositivos para monitorizar el sueño, el Apple Watch para la fibrilación auricular, los glucómetros, cualquier dispositivo de uso diario que ustedes tienen con ustedes o en su casa, ya han adquirido vitalidad. ¿Por qué? No porque tienen átomos que le dan vida y respiran, sino porque están tan pegados a nosotros, lo necesitamos tanto que ya son parte de nuestra vida. Eso es un hecho. Pues lo mismo pasa con todas estas investigaciones, ¿no? Ya hoy día se está hablando de una medicina de precisión personalizada, donde a usted le hacen su angiotomografía coronaria y usted tiene tal y cual característica en la placa, a usted hay que darle tal y cual venenito. O a fulana le hicieron aquella y tiene tal y se personaliza el tratamiento. Esto no es guerra de la galaxia, señores, esto va a pasar. Vamos a hablar de algunos mitos y paradigmas que de nuevo contextualizan lo que estoy diciendo. Empezando con el hecho de que, si bien es cierto que la identificación de isquemia miocárdica, con esas pruebas que más tarde va a hablar la doctora Piña, si bien es cierto que la identificación de isquemia miocárdica facilita la identificación y tratamiento de los pacientes con enfermedad coronaria, al mismo tiempo el meter stent no necesariamente mejora la sobrevida, el outcomes de esos pacientes, aunque incluso tengan isquemia demostrada, que sí son efectivos en reducir isquemia, por supuesto. El ejemplo de esta frase viene del Ischemia Trial. El estudio de isquemia, importantísimo, nos hizo concluir que el grado de isquemia en un paciente detectada por la prueba que ustedes quieran
no es un discriminador excelente, al contrario, es un discriminador muy pobre de muerte cardiovascular. Una cosa es intervenir a un paciente que tiene una alta carga de isquemia y tiene síntomas, lo cual correctamente nosotros hacemos, y otra cosa es asumir que eso va a implicar una sobrevida aumentada en ese paciente. La otra conclusión que se sacó del estudio de isquemia es que independientemente de la carga de isquemia, cuando hablamos de ischemic burden, la palabra burden significa carga, independientemente de la carga de isquemia, la severidad anatómica de la enfermedad coronaria sí es un predictor fuerte de eventos adversos en el futuro. Por lo tanto, la conclusión que se saca en rojo es que la asociación entre isquemia e infarto de miocardio subsecuente no es necesariamente causal. Hay que buscar en otros factores más allá de la isquemia propiamente dicha, y es lo que vamos a hablar ahora, o estamos hablando, que es la placa. Otros mitos. Esa superioridad de la evaluación anatómica de la severidad de enfermedad coronaria sobre la funcional sugiere, como le decía, que todos los scores de estratificación de riesgo tendrán que obligatoriamente incluir el estado de la placa, la naturaleza de la placa en el futuro, más allá de la troponina en el caso del TIMI score, más allá de la edad en el caso del syntax, etc. Sabemos, sí, eso sí, que la evaluación funcional, no le estamos tirando por el suelo, sigue siendo fundamental en el manejo diario de nuestros pacientes que tienen síntomas y que ya tienen enfermedad establecida. Las últimas guías de manejo de dolor torácico del American College and American Heart, como ven en la imagen aquí, en los pacientes de riesgo intermedio, los pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto, la evaluación anatómica y funcional tienen el mismo nivel de importancia. Me explico. En esos pacientes de riesgo intermedio y alto, podemos escoger, dependiendo del contexto clínico, una prueba de evaluación anatómica que pudiera ser una tomografía o una funcional que pudiera ser una prueba de esfuerzo nuclear. No puedo dar una charla aquí de la evolución y la historia patológica de la aterosclerosis porque me tomaría demasiado tiempo, pero tengo que decir 3 o 4 conceptos en las siguientes 2 o 3 diapositivas. Esta es la imagen que define la historia natural o el timeline de la aterosclerosis de izquierda a derecha. Esta es una condición que dura décadas en evolución, ¿no? Inicialmente, en los primeros 10 o 20 años de la aterosclerosis, lo primero que ocurre es el desarrollo de disfunción endotelial, ya sea por inducción de factores de riesgo genéticos o medioambientales, el cigarrillo, la vida sedentaria, el colesterol elevado, etcétera, etcétera. El proceso inicial de la aterosclerosis empieza con la formación de las células en espuma, que son nada más que macrófagos modificados. Continúa con la impregnamiento o el depósito de líneas de grasa en la pared de los vasos grandes, sobre todo la aorta. Eso se ha sabido con autopsias en muchachos de 15, 20, 25 años que mueren por accidente y ya la pared de la aorta tiene las llamadas fatty streaks. Continúa con la lesión intermedia ya 30, 40 años después, donde el ateroma empieza a formarse, la placa fibrosa empieza a estructurarse, disculpen, y finalmente la lesión se complica, se erosiona o se rompe. La erosión o rotura de la placa, como ustedes saben, es lo que eventualmente llega al síndrome coronario agudo, y veremos en las próximas diapositivas cuáles características de la placa estudiado por imágenes no invasivas pueden ser útiles en prognosticar qué placa se va a romper o erosionar y crear problemas, siendo la responsable fundamental del síndrome coronario agudo. Otro punto importante para entender la biología de la aterosclerosis es esta gráfica que ustedes ven aquí, que muestra la relación entre el porcentaje de estenosis del vaso y el riesgo de complicaciones de una placa. Fíjense que como tradicionalmente hablamos de lesiones severas cuando se mide 70%, ya sea por QCI o sea por el ojómetro, dependiendo del bolsillo, ¿no? No, esa tiene 70%, no, esta tiene 20%. Bueno, cuando se calcula 70% de severidad es lo que llamamos estenosis severa. Pero resulta que la gran mayoría de las placas no son las placas de 70% más. Son las que tienen menos de 70% de estenosis. Por lo tanto, ojo, no se lleven de la lesión, de la severidad de la lesión solamente para entender estos fenómenos.
Fíjense incluso que el riesgo de complicación de la placa ya ha empezado mucho antes de que la placa llega a un 70%. Y hay muchísimos estudios por ahí hechos en pacientes que han tenido angiografía coronaria o tomografías repetidas luego de un evento clínico coronario que muestran que cuando ese paciente regresa con otro evento, las placas y las lesiones que le dan problemas no son las más severas que estaban presentes, son las que eran menos severas, entre comillas. Así que la palabrita severa tenemos que cambiarla. Esta última diapositiva del origen de la aterosclerosis para recordarles que la aterosclerosis ya no es lo que se describió en los 40 y 50 con los padres de la patología cardíaca, grasa, ateroma, etc. Es más que eso. La aterosclerosis es un proceso biológico, inmune e inflamatorio, por supuesto alimentado por las grasas, ¿no? Y lo muestra esta gráfica. Esta es la luz arterial y este es el endotelio y acá está la pared del vaso. Lo primerito que ocurre para que esa placa empiece a formarse, además de todos los factores clínicos, medioambientales, genéticos, etc., es que los monocitos migren a la pared endotelial. Los cardiólogos ya somos endocrinólogos, ¿verdad? Recetamos la SGLTI, somos urólogos con las Viagras, somos nefrólogos protegiendo el riñón, metiendo catéter en el riñón, ya somos hematólogos también, porque la mitad de lo que ustedes recetan es para tratar este problema hematológico, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa cuando llegan los monocitos, se adhieren al endotelio a través de las moléculas de tipo VICAN-1 y empiezan a exponer sus receptores que van a ser lo que van a comerse, scavenger, lo que van a comerse, no me acuerdo de scavenger en español, lo que se van a comer las moléculas de LDL que ya han sido oxidadas. El LDL oxidado empieza a meterse en esa pared de esos receptores de los monocitos y eso va a llevar a la formación ya de la que mencioné, que es la célula espumosa, que no son más que monocitos convertidos en macrófagos, que se han hartado de LDL oxidada y se convierte en la célula espumosa. Esa célula espumosa van a seguir alimentando la placa y haciéndola crecer o se van a morir. Y van a morir espontáneamente con suicidio celular, que es lo que conocemos como apoptosis. Pero la apoptosis no es buena noticia. Si bien la apoptosis induce calcificación, también la apoptosis induce más actividad inflamatoria, exponiendo la placa a mayor problemas con las plaquetas y la circulación y empeorándola y produciendo un crecimiento acelerado. Llegamos ya al punto final, que es la placa vulnerable, erosionada o rota. Las 6 características fundamentales de una placa erosionada o rota, que es la que nos da problemas todos los días, están aquí. El primero es el tamaño de la placa. Fíjense qué curioso. Paradójicamente, el tamaño de la placa per se no necesariamente induce una obstrucción importante en el vaso por un fenómeno importantísimo de la patología, valga la redundancia, que se llama remodelamiento excéntrico. Esa placa empieza a crecer hacia afuera, hacia la capa externa del vaso. Por lo tanto, no parece estar estenosando y está creciendo. El centro necrótico de la placa es el segundo componente de las lesiones ulceradas de alto riesgo. Ese centro necrótico, mientras mayor, pues peor todavía, ¿no? El tercer componente de la placa vulnerable, rota o erosionada es el grosor de la capa fibrosa. El grosor de la capa fibrosa, generalmente menos de 23 picogramos, y esto se puede medir por pruebas no invasivas, predice alto riesgo. El contenido de macrófago en gran cantidad predice alto riesgo. La presencia de apoptosis también predice alto riesgo. Y estas lesiones, donde la capa fibrosa es muy fina, ocurren típicamente en porciones proximales del vaso o a nivel de las ramas de los vasos. La neovascularización en la placa y hemorragia entre la placa también es un pronosticador de alto riesgo de la placa. Igual la presencia de inflamación perivascular. Y por último, el tipo de calcificación. El tipo de calcificación es la llamada spotty, en pedacitos, regado. Esa microcalcificación es de gran valor pronóstico negativo. A la derecha ustedes ven aquí 2 imágenes típicas con tomografía de coherencia óptica mostrando una placa rota donde hay contenido plaquetario aquí, evidente, donde hay mucha grasa. Aquí hay una placa erosionada que ya ha estado sanándose por esa línea de calcio que ustedes ven ahí. Calcio, ya mencioné, es también sanar.
Yo estoy seguro que ustedes ven muchos pacientes que le llegan con un paquete de pruebas que le ha hecho su médico. A mí me hacen mi score de calcio todos los años. Óyeme, qué bien para que interprete esa prueba, ¿eh? Eso representa una fuente fija de ingreso. No hay que hacer un score de calcio anual, ¿verdad que no? Del momento que usted identifica si hay o no hay calcio, ya usted tiene en sus manos la manera de cómo tratar a ese paciente. E incluso, es paradójico, un paciente bien tratado con estatinas, que tuvo un score de calcio alto, y usted se lo repite después de 5 años en estatina, va a estar más alto, porque el calcio también representa sanación. Y es lo que esta gráfica muestra aquí. No todas las placas van a erosionarse, a romperse y producir un infarto. De hecho, muchísimas, la mayoría que se erosionan y se rompen, ocurre de manera subclínica, asintomática. Y esos pacientes no tienen infarto ni se mueren porque el calcio facilita el que se sane esa placa. No puedo entrar en detalle y hablar de todos y cada uno de los métodos no invasivos. Están aquí a la izquierda en una lista. Me concentraré en no lo veo de aquí, pero la primera es la tomografía por emisión de positrones, que utiliza rayos gamma. Es una prueba de alta sensibilidad, obviamente, nos da información biomolecular, funcional, del miocito y las coronarias. La angiotomografía, que se vale de rayos X, por supuesto que hoy día ya da información funcional muy buena con los software que existen, como veremos. Y por último, la resonancia magnética. No voy a hablar de otras técnicas que aparecen en esa lista por razones de tiempo. Uno de los primeros problemas que encontramos cuando utilizamos pruebas de imagen no invasiva en la evaluación de la placa es que la apariencia no lo dice todo, que el ojo engaña. Eso quiere decir que la morfología de una placa puede ser similar por resonancia, por tomografía de coherencia óptica o por ultrasonido intravascular. Lo que sí debe ser diferente, y es diferente, y se estudia de manera diferente con esta técnica, es la actividad, la funcionalidad de esa placa, que al final es lo más importante, si está inflamada o no, si está activa o está inactiva. Y eso es lo que las pruebas nuevas y los software nuevos nos están brindando. Aquí hay una lista parcial de cuáles son las variables que nosotros estudiamos en una placa coronaria utilizando pruebas no invasivas o invasivas. A la izquierda están las variables anatómicas. El grado de estenosis luminal, ¿verdad? El área mínima del lumen, de la luz, la carga de placa, el centro necrótico, el grosor de la capa fibrosa de la placa, el grado de microcalcificación, etcétera, etcétera. Esas son mediciones y variables estructurales anatómicas. A la derecha, a mi derecha, acá, están las variables biomecánicas, que todavía no tenemos mucha tecnología para medirlas, pero son importantísimas. Las famosas fuerzas de cizallamiento del profesor Luis Martín. El shear stress fundamental en la progresión y empeoramiento de la placa. El shear stress se mide a nivel experimental en el laboratorio, pero eso no significa que no lo tengamos en cuenta. Eso incluye la dirección de la turbulencia del flujo, si es paralela, si es longitudinal, etc. Y en el centro tenemos las mediciones funcionales que ustedes usan todos los días, que es la reserva de flujo con FFR, ¿no? Los que tenemos unas canitas, y creo que se le fue a la mano mañana diciendo que habían 4 generaciones, por favor, aquí nada más hay 2 generaciones, aunque seamos uno de los primeros. En lo que tenemos unos añitos nos acordamos de la manera como, a grosso modo, la angiografía coronaria se utilizaba en una época para determinar el estado de la placa. Me gustaría preguntarle a uno de los fellows de intervencionismo quién nombró este tipo de lesiones y qué tipo de lesión es. Es una Ambrose One. Ambrose, un gran intervencionista de Mount Sinai en Nueva York, fue el primero en mostrar que habían placas ulceradas muy, muy feas en un angiograma que podían predecir eventos agudos. Ya hoy día tenemos esas invasivas que ya la mencioné, que la vamos a saltar para empezar con las no invasivas. 4, tiempo agotado. Me faltan como 10 minutos nada más. 4 características de la placa que se pueden medir no invasivamente y que predicen riesgo de síndrome coronario agudo. Para los jóvenes estudiantes, la mnemotecnia, puse 2, BAT, que es
murciélago con una sola T, o CAT, que es gato. En español, CAT. Carga de la placa, actividad de la placa, tipo de placa y presencia de trombo. En inglés, BAT. B, burden, plaque burden, la A de plaque activity, la T de plaque type y la otra T de trombo. Vamos a hablar de cada una de esas 4 características mirándolas desde el ángulo de las pruebas no invasivas. Empecemos con la carga de placa. La carga de placa se correlaciona con riesgo de manera exponencial, eso lo sabemos. La carga de placa tiene un poder tremendo, no importa qué técnica se use, ya sea score de calcio o sea una angiotomografía coronaria. Tiene un pronóstico importantísimo, logarítmico, independientemente de una u otra. Incluso el score de calcio y la carga de placa por angiotomografía tienen más poder pronóstico que muchos de los scores clínicos que nosotros utilizamos. No se relaciona necesariamente, esa carga total de placa no se relaciona necesariamente con lesiones severas específicas, pero lógicamente mientras más hay, peor riesgo. Aquí a la derecha ustedes van a ver un paper reciente de Jack donde muestra la correlación acá arriba. Mientras más calcio hay, sea por un score de calcio simple o en este caso con IVOS, mucho peor el pronóstico, mayor la incidencia de eventos clínicos. Igual los nuevos software que están midiendo la carga total de placa en la angiotomografía coronaria, como ustedes ven aquí. Así que no importa cuál técnica se utilice, mientras más carga de placa hay, mucho peor el pronóstico. Eso es bastante intuitivo. Tenemos maneras, debió ser esta diapositiva la primera, hay maneras semi-cuantitativas, indirectas, que nos pueden dar una idea de la carga de la placa, ¿no? Intuitivamente. Por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad de multivaso, indirectamente eso pudiera implicar una carga de placa más grande, los scores que ya les decía, pero realmente no es la manera correcta de hacerlo, porque cada paciente tiene una conducta diferente y cada placa se comporta diferente. El score de calcio, ustedes saben que tiene la ventaja de que es barato, está disponible, es muy fácil de interpretar. El mejor uso del score de calcio es en los pacientes asintomáticos. No le hagan un score de calcio de emergencia a un paciente que está en la emergencia. Háganle un electro o hagan un cateterismo o una angiotomografía, no un score de calcio. Las limitaciones, entre otras, que tiene el score de calcio es que no nos dice información sobre las placas blandas. Nos dice de las mixtas y las calcificadas. Y vamos a ver después que las blandas son tan malas como las duras. Entonces, esa es una de las limitaciones. Los epidemiólogos dicen que no importa, que realmente el valor pronóstico del score de calcio es tan bueno porque también con eso se va, con las calcificadas se van las blandas. Y que por lo tanto no nos preocupemos de buscar por las blandas. Eso depende de cómo tú lo interpretes filosóficamente. En sujetos con síntomas preocupantes o que hay que investigar, no ordenen un score de calcio. Ordenen una prueba funcional o una prueba anatómica. Ya las guías incorporan el score de calcio en la evaluación clínica de riesgo y en el tratamiento. Como ustedes ven aquí en esta diapositiva, en los pacientes de bajo riesgo, de menos de 5% en el estimador de riesgo del American College, en esos pacientes el score de calcio no tiene ninguna función. Ni tampoco en los pacientes de alto riesgo. Un diabético fumador con dolor de pecho, no le hagan un score de calcio. ¿Para qué es eso? Ese paciente tiene alto riesgo. Es en el paciente con riesgo intermedio donde queremos utilizar el score de calcio para confirmar lo que sospechamos o para añadir estatinas, aunque ese paciente no tenga, entre comillas, criterios basados en las guías con un LDL de 90. Ahí sí funciona el score de calcio, porque usted tiene calcio coronario y tiene un LDL de 101, usted tiene que estar en estatina y aspirina. No voy a entrar en los detalles técnicos, la doctora La Paz está aquí, después me daría vergüenza cometer errores, y lo mismo con la doctora Piña. Hay muchas maneras de medir el score de calcio, el que más se utiliza es el sistema de Agatston. Los diferentes métodos tienen que ver con la corrección de la cantidad de calcio por segmento estudiado y por placa estudiada, y la corrección por los errores del ruido que la imagen pueda tener. Pero el que se acepta es el Agatston
que es muy funcional y muy apropiado. Sabemos que un score de calcio de 0 significa muy bajo riesgo, ¿verdad? Que entre 1 y 100 es riesgo bajo, y más de 100 a 400 es moderado, y más de 400 es riesgo alto. Pero eso no siempre es así. Este fue un caso que se publicó en JACC hace un año o dos. Infarto Z elevado, 2 horas después de un score de calcio que se obtuvo ambulatorio en un paciente sin síntomas que no muestra nada de calcio. Yéndose para la casa, el paciente hace dolor de pecho, empieza a sudar y se devuelve para el hospital y le hacen un cateterismo. ¿Y qué tiene ahí? Una lesión subtotal con una placa blanda que se rompió. Infarto Z elevado. Ojo. Debía haber hablado de este estudio anteriormente, pero dejémoslo aquí. El Prospect Study fue el primer estudio que mostró qué significado clínico tienen todas las características de las placas en las complicaciones futuras de los pacientes. En este caso utilizaron pruebas invasivas, el IBUS. Y lo que mostró básicamente por primera vez el Prospect Study fue que tanto en verde el grosor de la capa fibrosa de la placa, como la cantidad de placa en rojo, la carga de placa, como el área luminal mínima, esos 3 factores juntos, estudiados por IBUS en un paciente, adjudica una probabilidad de riesgo de 11% más alto contra aquellos que no lo tienen. El problema del estudio Prospect fue que la mayoría de las placas que se siguieron luego de estudiar a estos pacientes no produjeron nada. Solamente el 3% dieron problemas. Y vamos a hablar al final de por qué pudiera explicar esas cosas. Estas son las imágenes de tomografía con los software modernos que nos ayudan a categorizar las placas. Esta es una placa no calcificada. Esta es una placa mixta con un poco de calcio y no calcio. Y esta es una severamente calcificada. Aquí está el software que nos dice en azul el tejido necrótico rico en lípido, en rosado el tejido fibrótico, en amarillo el área de calcificación y en verde el contraste interluminal. Muy fácil. AI. Un botoncito te calcula la carga de una vez. Estas son imágenes por tomografía coronaria en pacientes con una lesión culpable, con un síndrome coronario agudo, donde ya podemos estudiar el remoldeamiento positivo, como muestra en la flecha, determinar la densidad de la placa de acuerdo a las unidades de Hansfield, que si son de menos de 30 se considera una placa blanda, o menos de 150 fibrosa, etcétera, etcétera. Y eso se correlaciona con las imágenes geográficas. Segundo componente que tenemos que hablar, hablamos ya de la carga de placa, ahora estamos hablando del tipo de placa. ¿Cuáles son los rasgos malos, negativos? Bueno, ese software que tenemos hoy día nos ayuda a determinar el componente de la placa, como decíamos, y la atenuación. Y ya eso está demostrado. Un estudio reciente que se publicó en JACC, aquí está a la derecha la imagen, Williams, mostrando, independientemente de cuál signo pronóstico negativo de la tomografía usted escoja, y ahí solamente pusieron 3, el remoldeamiento positivo, la placa de baja atenuación, placas blandas, o el signo del anillo de servilleta, independientemente de cuál de esos usted escoja. Pero si cogemos, por ejemplo, las placas blandas de baja atenuación, fíjense la correlación que tienen con eventos futuros. O sea que ya tenemos data fuerte de que la angiotomografía nos sirve como predictor de acuerdo a este estudio. La actividad de la placa, el tercero, ya podemos medir la actividad de la placa, si la placa está caliente o no, con ese software de angiotomografía y también con resonancia y PET, en este caso PET-CT. Aquí vemos, aquí debajo, imágenes coronarias, mientras más amarillo y color naranja se ven las lesiones, peor. Los pacientes que tienen más actividad, y esto se mide con isótopos, específicamente el 18F fluoruro de sodio. Este es un isótopo que se inyecta obviamente endovenoso y tiene preferencia para meterse en las microcalcificaciones de las placas activas. Mientras más actividad plaquetaria hay, mucho más ilumina en el PET-CT esa lesión coronaria. Y algo curioso, se encontró por pura casualidad que la cantidad de grasa pericárdica pericoronaria, la grasa pericárdica que todos tenemos normales,
cercana a las coronarias. Si las coronarias se iluminan mucho porque tienen mucha actividad, la grasa pericoronaria, pericárdica, también se ilumina. Miren cómo en este estudio, aquí a la izquierda, vemos una placa remodelada con un remodelamiento positivo. Vemos aquí en el PET la brillantez, y fíjense aquí está la grasa pericoronaria con las unidades de Hansford con baja densidad. Ya eso se correlaciona también con pronóstico equivocado. Y es simplemente el mismo fenómeno inmunológico, ¿verdad? Inflamatorio. El último componente, termino en 3 minutos, importante a evaluar es la presencia de trombo en la placa. El trombo es lo más cercano a un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Y ya decíamos hace un rato que muchos pacientes hacen trombosis asintomáticas y la placa se sana. Por lo tanto, sería importante, pienso yo, determinar incluso en un paciente asintomático si tiene evidencia de trombosis, ¿verdad? Porque ese paciente había que tratarlo. ¿Cómo hacemos eso hoy día? Con imágenes pesadas de T1 de resonancia. En este caso se utiliza otro contraste, o no necesariamente otro contraste, pero con T1 nosotros podemos ver la presencia de methemoglobina, tanto en trombo como en hemorragia, y así determinar la presencia de trombosis en una placa. A la izquierda están las imágenes de resonancia, mostrando aquí en imágenes pesadas de T1, placa muy activa. A la derecha está la angiotomografía mostrando esos hallazgos que ya le hablé. O sea que la presencia de trombo también puede ser detectada no invasivamente y tiene valor pronóstico. A la izquierda es un ejemplo de un paciente con una circunfleja totalmente ocluida, que luego de la intervención todavía tiene imagen de trombo. Fíjense aquí cómo con el PET con 18 FGP1 que se mete a los receptores de la glicoproteína de la plaqueta, fíjense cómo podemos ver todavía trombo fuera del stent en la pared, e incluso un trombito en la apéndice auricular izquierda y evidencia de trombo en la pared lateral donde el paciente tuvo un infarto, ¿no? Esto es PET molecular que utiliza un contraste de 18F GP1. El futuro de la evaluación no invasiva de la placa no será cuántas pruebas tenemos, porque ya la tenemos. Ya podemos ver los trombos, podemos ver neoangiogénesis, podemos ver la calcificación, el cuerpo necrótico, todo eso. El futuro va a ser cuándo utilizar y qué modalidad de imágenes utilizar, cómo integrar eso en la decisión clínica y en el manejo del paciente, cómo determinar la forma de incluir los innegables valiosos scores de riesgos clínicos a esto, cómo tratar a estos pacientes, cómo monitorizarlos, para entonces llegar a la verdadera medicina personalizada. Esto es una imagen relativamente simple, que es lo que hacemos ahora. Quiero ver cuánta estenosis coronaria hay, bueno, le hacemos un TAC. Quiero ver el riesgo, la carga de la placa, le hacemos un score de calcio. Tengo resonancia, y tengo un síndrome coronario agudo y quiero ver qué área está activa, le hago una resonancia o le hago un PET. Pero no vamos a tener que hacer eso en todos los pacientes de todos los días, ¿verdad? Tenemos que determinar cómo, cuándo y quién, porque esto cuesta dinero. Los dejo con la contextualización de 40 años de estudio de la aterosclerosis coronaria. En los 80 empezamos a estudiar la enfermedad coronaria a partir del hecho de que la estenosis significaba tratamiento. Estenosis hay que tratar. Luego seguimos con la identificación de las placas vulnerables. Identificando placas vulnerables en un paciente isquémico, enfocándonos en la isquemia. Luego empezamos a aprender que la actividad inflamatoria es importante en estas condiciones, y ahí aparecieron los antiinflamatorios, antiplaquetarios, etc. Luego llegó el concepto del paciente vulnerable, que no se necesitaba nada de eso para saber que un diabético fumador era vulnerable, con lípidos altos. Y ya llegamos a todos los factores de riesgo que empezamos a añadir clínicamente para determinar el riesgo futuro, que es lo que estamos haciendo hoy día. El tema es dónde cabrá aquí, o dónde cabrán aquí estas imágenes para que nuestro tratamiento sea centrado en el paciente y podamos ayudar a salvar más vidas, que para lo que Papá Dios nos puso aquí.